Y bueno, pues entonces iniciamos contigo. Darles el detalle de que al finalizar la sesión podemos realizar las preguntas también durante la sesión en el chat y al finalizar también levantando la manito, si es que surgiera alguna, directamente Carolina será presta a poder atender. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Siempre es un placer volver al taller en el que me formé. Muchas gracias, Mariela, por la presentación y a todos ustedes por estar un día sábado a las 2 de la tarde para hablar un poquito sobre este tema, que si bien es cierto es un poquito conceptual, más de términos, teorías, creo que también nos va a ayudar a conversar un poquito porque nos va a ayudar a comprender la configuración del sistema internacional, ¿no? Ese era el encargo que me habían asignado, a hablar sobre la evolución reciente. Sin embargo, me gustó, me animé a tocar algunos aspectos teóricos que creo que nunca están de más, ¿no? Entonces, voy a dar comienzo a la ponencia. En cualquier momento, si es que surgiera alguna pregunta, voy a estar atenta al chat. Ustedes me la comunican y si es que se puede, vamos respondiendo. Y igual al final también, como señaló Mariela, tenemos un espacio para preguntas. Encantada de poder resolvérselas, ¿no? Y mencionarles también que al igual que ustedes, yo también sigo formándome, aprendiendo a diario. Y bueno, les voy a dejar ahí con los chicos un libro muy interesante que me hizo llegar alguien a quien considero muchísimo académicamente, que me ha ayudado justamente con esta, con esta disertación. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el sistema internacional. Creo que como miembros del taller deben tener mucho interés y bastante noción sobre los problemas internacionales que vemos a diario, algunos conflictos. Entonces, ciertamente estas luchas de poder se enmarcan en un escenario, ¿no? Entonces, este escenario es lo que nosotros vamos a entender como sistema en nuestro ámbito de estudio, ¿no? Que son las relaciones internacionales. Entonces les voy a comentar un poquito, ¿no? ¿De dónde surge esta palabra sistema, ¿no? Como vemos aquí, el sistema, si es que nos referimos al aspecto biológico, hablamos de un conjunto de partes unidas de alguna manera y que interactúan entre sí, ¿no? Entonces, el concepto de sistemas es aplicado en campos como las ciencias físicas y biológicas, eh, a nivel celular, a nivel un poquito más macro tal vez, como el clima, el ecosistema, la forma en que se relacionan incluso partes de nuestro cuerpo, ¿no? Estas unidades interactúan entre sí y siempre hay cambios que las terminan afectando, ¿no? Bueno, ahora vamos a entender un poquito más cómo es que ocurren estas interacciones, estos intercambios, cómo es que ciertos patrones y acciones pueden ser visibles en el sistema internacional, ¿no? Que si bien es cierto, tienen diversos actores hoy en día, desde un principio, cuando se tuvo la consigna de interpretar el sistema internacional, se tuvo en la mente la idea de que eso estaba compuesta por estados, como las unidades básicas que interactúan. Entonces, la conceptualización siempre va por ese lado, ¿no? El sujeto de derecho por antonomasia siempre decimos que es el Estado, ¿no? En un momento primigenio de la conceptualización del sistema internacional también se pensó así. Para comprender un poquito más de esto, vamos a utilizar perspectivas teóricas. Con eso se van a analizar y vamos a entender un poquito más qué es un sistema, porque las perspectivas teóricas en el ámbito de las relaciones internacionales son lentes, son enfoques a través de los cuales nosotros vamos a interpretar nuestra realidad, ¿no? Entonces, cada una de estas corrientes o perspectivas o teorías, como se les guste llamar, tiene sus propias prioridades, cosas a considerar, y las diferencias de estas justamente es la que al final nos terminan presentando una idea diferente entre sí, ¿no? Por ejemplo, para el día de hoy vamos a ver un poco sobre el realismo, el liberalismo y el constructivismo,
que son las que creo que considero yo, y de acuerdo a la literatura que he revisado, las principales corrientes o los principales anteojos que nos brindan una noción de lo que se puede entender como sistema internacional. Cada uno de ellos tiene justamente particularidades que aplican y que se utilizan al momento de interpretar la realidad de las interacciones entre los estados, entre los actores del sistema internacional, ¿no? Muy bien. Vamos a empezar entonces con el realismo, ¿no? Como les estaba comentando, si bien es cierto, hay muchas más teorías o enfoques que se pueden encontrar, lo cierto es que muchas de estas finalmente derivan de estas tres, ¿no? Que son no quiero decir las más importantes, pero sí las más utilizadas, ¿no? Y creo que son las más sencillas de comprender también. El realismo, como muchos de ustedes ya seguramente habrán escuchado en más de alguna ocasión, tal vez en clase, tiene mucho que ver con las características esenciales y la importancia del poder en las relaciones entre los integrantes del sistema internacional, ¿no? Para ellos, el concepto del sistema internacional tiene que estar delimitado. Entonces, ¿por qué surge esta necesidad, no? Para justamente establecer análisis. Entonces, una de las primeras cosas que creo que todos recordamos cuando revisamos la teoría del realismo es que ellos tienen como principal punto que el sistema internacional es anárquico, ¿no? Como se puede observar ahí. ¿Cuál es el actor por excelencia en la perspectiva realista? Los estados, ¿no? Y justamente es esta perspectiva la que analiza el sistema internacional en función de cómo se relacionan los estados, ¿no? Para los realistas, la estructura anárquica tiene implicaciones críticas y amenaza de alguna u otra manera la paz duradera entre estados, ¿no? Que siempre que hablamos del sistema internacional, creo que es importante recordar esto, ¿no? Es un conjunto en donde intervienen actores que interactúan entre sí y se entiende que funciona correctamente cuando existe paz, ¿no? O sea, un escenario de no conflicto, ¿no? Entonces, los realistas sostienen que los estados deben buscar constantemente el poder, porque en un sistema anárquico la única garantía real de seguridad proviene justamente de esta parte, ¿no? De preservarse, de autoayudarse, ¿no? Entonces, además, lo más importante para los realistas es que el poder de la conquista, ¿no? Los estados entran inevitablemente en conflicto bajo esta perspectiva, ¿no? Tanto si su objetivo es simplemente autopreservarse o extender su influencia más allá, ¿no? A otros estados. Entonces, para caracterizar las posibilidades de guerra y paz en el sistema internacional, los realistas usan el concepto de la polaridad. Entonces, vamos a hablar un poquito también sobre esto, ¿no? Porque nos ayuda a entender desde la perspectiva realista alguna evolución en su propia noción de lo que es el sistema internacional. Entonces, aquí tenemos, como podemos observar en el slide, tres polarizaciones, ¿no? La primera sería la multipolaridad, la segunda la bipolaridad y la tercera la unipolaridad, ¿no? A grandes rasgos, un sistema multipolar es aquel en el que la distribución del poder se centra más entre dos estados, ¿no? Se concentra en más de dos estados, ¿no? Eso sería el bipolar, ¿no? En el sistema anterior a la Guerra Mundial, habían 5 estados, ¿no? Gran Bretaña, Rusia, Prusia, que ya no existe, Francia, Austria-Hungría, y ellos componían un sistema multipolar que había evolucionado tras otro acontecimiento histórico, que fue las guerras napoleónicas. Los realistas entienden que en un sistema multipolar estable, y obviamente por los acontecimientos históricos, el sistema de equilibrio de poder
las normas esenciales de interacción que existen entre los actores están claras para todos y cada uno. Obviamente, los actores estatales. Por ejemplo, en el terreno o el ámbito de la competencia, la cooperación y las alianzas, habían como que reglas bien preestablecidas, ¿no? Sin embargo, cuando un actor ignoraba estas normas, el sistema se volvía inestable. Por otro lado, tenemos a los sistemas bipolares, que son aquellos en los que la distribución del poder se concentra en dos estados o coaliciones de estados. El ejemplo más claro que tenemos es el de la Guerra Fría, ¿no? Teníamos dos bloques. El primero en el que se encontraban los suscritos al Pacto de Varsovia, y por otro lado también teníamos a los integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o más conocida como ATAN. Me parece que aquí tenemos un poquito de eso. Justo había hecho este slide, ¿no?, para vernos un poquito mejor. Entonces, aquí se puede observar, por ejemplo, cuál es el sistema en el que se relacionan cada uno de los integrantes, ¿no? Evidentemente, en un primer momento, el sistema internacional, si es que lo entendemos en términos realistas, se relacionaban sus integrantes de una manera casi todos entre sí, ¿no? De alguna u otra manera se podía hablar de un balance de poder. Eso fue en la primera parte del siglo, bueno, casi al final del siglo XIX, y posteriormente, con obviamente los cambios propios y las revoluciones que ocurrieron, el cambio del sistema económico también, se transforma este grado de interacción en una suerte de dos bandos, ¿no? Como lo entendíamos en el sistema bipolar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia aquí, no? A diferencia de un sistema multipolar, en el bipolar, cada bloque estaba seguro de la dirección y de la magnitud de su mayor amenaza. En un escenario multipolar eso es bastante difícil de determinar. Entonces, ¿qué trae como consecuencia esto, no? En el sistema bipolar, las organizaciones internacionales pueden desarrollarse, principalmente para mediar entre los bloques, y los estados individuales dentro de las coaliciones más laxas pueden intentar utilizar a estas organizaciones internacionales en su propio beneficio, que fue lo que finalmente ocurrió durante la época de la Guerra Fría, ¿no? Especialmente durante los años 50 o 60, cuando Estados Unidos y sus aliados de Europa y Asia se enfrentaban a la Unión Soviética, y por otro lado estaban los europeos y asiáticos también haciendo lo suyo. Sin embargo, a lo largo de la Guerra Fría, esta rigidez que fue la mayor fortaleza de la Guerra Fría, si es que nos referimos en términos de creación de organismos internacionales, también fue la principal causa por la que no duró mucho, ¿no? El sistema bipolar cambió. Estados poderosos como la República Popular de China, India y Francia eventualmente también siguieron caminos independientes, ¿no? No permitía mucho movimiento. Entonces tenemos aquí algunos ejemplos sobre eso. En la era post-Guerra Fría, cuando cae la Unión Soviética, obviamente, nuevamente nos encontramos con un sistema internacional unipolar, en donde Estados Unidos se relacionaba con todos los demás países, ¿no? Y ya en la época contemporánea, hablamos de una hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Obviamente eso está en proceso, en desarrollo, se sigue viendo, ¿no? Y lo que sí es cierto es que han aparecido múltiples focos de poder, ¿no? Y esto indefectiblemente ha influido en la forma en la que se están relacionando los estados. Vamos con la siguiente, entonces. La perspectiva realista contempla tres tipos de actores internacionales, ¿no? Hay una autora que es Marcel Merle, quien
no tiene mucha credibilidad, bueno, no cree mucho que actores internacionales que no sean estados tengan mucho que ver en el sistema internacional, ¿no? O al menos no ejercen una influencia considerable o tangible, ¿no? Sin embargo, sí se tienen que considerar, ¿no? Porque es un hecho que existen en el ámbito de la interacción y que son parte justamente del funcionamiento de los estados, intervienen en decisiones, y estos son las organizaciones intergubernamentales, ONGs, grupos de opinión pública, así que eso sí se tiene que considerar, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos ver del realismo, ¿no? El realismo de por sí, como, como apreciación personal, creo que tiene muchísimas, bueno, al menos recoge muchísimos factores que se pueden y que funcionan al momento de interpretar la realidad internacional, ¿no? Sin embargo, con el paso del tiempo, ha surgido otra corriente que tiene ligeros ajustes, ¿no? Y ese es el neorrealismo, ¿no? Que integra a su sistema para interpretar la realidad internacional factores de la globalización que es y bien es cierto, hoy en día se puede entender que muchos estados actúan para... También es cierto que factores, ¿no?, que intervienen en justamente este tipo de decisiones, ¿no? Hay una que en alguno de sus documentos mencionaba que la historia política antigua y contemporánea ha demostrado que los estados actúan bajo la dinámica de la política del poder y que sus acciones en política internacional siempre muestran la lucha de intereses. Entonces, creo que con lo que nos ha venido ocurriendo, esto tiene mucho sentido, ¿no? Sin embargo, esa no sería una perspectiva totalmente realista, ¿no? Aquí es donde ingresa otro enfoque que es el neorrealismo justamente, que al hablar de un sistema internacional replantea la idea del Estado como el único actor internacional, porque evidentemente se está haciendo referencia a un sistema internacional que se mueve en un ambiente globalizado. Entonces, pese a que las concepciones neorrealistas aceptan la existencia de otros actores internacionales distintos al Estado, tampoco defienden la teoría de la decadencia estatal, ¿no? Según esa teoría, es importante en el sistema internacional, pero propone que el significado del poder pueda cambiar con el tiempo. Entonces, esta autora también nos dice que lo que hizo de 1815 un concierto, en 1900 y de 1950 una guerra fría, no fue la distribución material de las capacidades, sino los significados compartidos y las interpretaciones de que los participantes impusieron a esas capacidades. Entonces, los constructivistas no ven una estructura material en el sistema internacional, sino un proceso concluido socialmente, ¿no? Aquí está otra perspectiva, ¿no? Y ahora un poco en el sistema internacional se pueden observar ciertos cambios, ¿no? Las teorías de las tres perspectivas reconocen que el sistema internacional no solo puede afectar la política internacional, sino que también puede cambiar por el tiempo.
Entonces, para este punto, lo que nosotros tenemos que tener claro es que el sistema internacional está compuesto por actores internacionales. Dependiendo del enfoque que se desee utilizar, nosotros podemos considerar o no a los organismos internacionales como integrantes del sistema, ¿no? Lo que sí es un hecho es que existen, ¿no? Y es que es innegable su influencia. La magnitud depende del campo de acción en el que deciden intervenir. Yo considero, y por mi experiencia en derechos humanos, que sí existe una, y es innegable, la magnitud y el impacto que han tenido los organismos internacionales en la protección del derecho de los refugiados, los derechos de las mujeres, el reconocimiento de libertades civiles. Entonces, obviamente, si vemos justamente y decidimos utilizar un enfoque para analizar estas interacciones, nos iríamos un poquito más por el lado liberal, ¿no? Lo que sí es cierto también es que estas grandes transformaciones han ido cayendo por su peso, ¿no? No parecía casi algo inevitable con el paso de los años, ¿no? Con la conciencia de que el individuo es un fin en sí mismo, ¿no? Con la evolución también de la idea del papel del ser humano en la construcción de su sociedad y del Estado. Entonces, por ahí que puede ser un poquito más constructivista. Sin embargo, la protección de los derechos humanos es algo que también beneficia al individuo, que es parte y elemento fundamental del Estado. Entonces, ahí hay un interés, creo yo, que no se puede obviar, si es que lo veo desde la perspectiva realista. Entonces, para hacer un breve resumen de lo que hemos ido viendo y conversar un poquito más, para los realistas, la naturaleza del cambio de sistema se puede reducir a la distribución de la paz y de la guerra entre las grandes potencias. Hay algunos cambios que ellos consideran exógenos, como la tecnología, que también pueden provocar un cambio en el sistema político internacional. Y también están los avances tecnológicos, ¿no? Pero ellos sostienen que las acciones de unos pocos sí podrían cambiar las características, pero no a grandes rasgos. Luego tenemos que los realistas, en su opinión, tienen a los sistemas internacionales como entes que pueden cambiar, ¿no? Pero el sesgo, justamente, que es inherente a estas interpretaciones, tiene que ver con la continuidad. Y esta es la razón por la que los estados tienen como interés evitar un cambio estructural, ¿no? Entonces, es un concepto bastante amplio, creo yo, es un enfoque bastante interesante para entender, nos puede ayudar a ordenar y explicar algunas interacciones. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta las demás áreas, ¿no? Para los liberales, el papel de los estados y la paz son características fundamentales del sistema internacional. Entonces, ellos consideran que el cambio proviene de varias fuentes. En primer lugar, al igual que algunos realistas, los liberales reconocen que los cambios en el sistema internacional pueden producirse como resultado de desarrollos tecnológicos externos o exógenos. También consideran que estos desarrollos son un progreso que se produce de forma independiente y fuera del control de los estados del sistema internacional, ¿no? Otro cambio que puede producirse respecto a la importancia de las áreas temáticas es que, bueno, aunque los realistas le dan preponderancia a las cuestiones de seguridad nacional, los liberales identifican la importancia relativa de otras áreas temáticas, ¿no? Y bueno, los constructivistas creen que los cambios en el sistema surgen de las normas, aunque pues no todos los cambios de las normas serán transformadores. Algunas normas sociales pueden cambiarse tanto o a través de las acciones del colectivo como de los esfuerzos de ciertos individuos, ¿no? Los individuos son importantes,
tanto en la teoría realista como en la teoría liberal, pero de forma diferente. Para los constructivistas importa por cómo afectan al discurso, o sea, cómo enmarcan y transforman nuestro modo de hablar, escribir, optar. Entonces, colectivamente, las normas pueden cambiar a través de la coerción también, pero es más probable que cambien a través de instituciones internacionales, el derecho, movimientos sociales, y bueno, los constructivistas siempre están interesados en comprender los principales cambios de la estructura, ¿no? No tanto identificar por qué, sino cómo es que. Entonces, eso sería un resumen. Y aquí un poquito ya para ir terminando, porque creo que me estuve excediendo del tiempo. Creo que es importante entender y analizar qué enfoque nos puede ayudar a comprender mejor una situación, ¿no? En base a los actores que nosotros podemos identificar en cierta cuestión, que nos hacen o nos facilitan el análisis, ¿no? Creo que todos estamos familiarizados ya con este conflicto que tiene años, ¿no? Si bien es cierto, el pic del conflicto ha ocurrido este año, es un conflicto de larga data. Entonces, en el sistema internacional, cuando ocurre algo de este tipo, creo que es más evidente y es más fácil identificar cómo es que fluye, cómo es que confluyen y se relacionan los actores de las relaciones internacionales. En el caso de la guerra ruso-ucraniana, se puede ver la intervención de, obviamente, los beligerantes, que serían Rusia y Ucrania, pero también la participación de otros organismos, como la ONU, como la OTAN, algo un poquito más específico, la Unión Europea como un organismo más regional, de distinta forma. Y creo que de alguna u otra manera ha significado un cambio en la balanza de poder en el sistema internacional. Creo que estábamos viendo con bastante claridad que había una suerte de repunte de poder por parte de Estados Unidos y China, ¿no? En esta guerra tecnológico-comercial. Sin embargo, se había ignorado el poder, o no se le dio un poquito, se le dejó un poquito de lado a la importancia que ciertamente tiene la táctica militar, las armas, que siguen siendo formas básicas de política internacional, porque la guerra no deja de ser un acto político, y aquí se ha visibilizado más que nunca, ¿no? Y obviamente han ingresado otras formas de otros estados que, si bien es cierto, parecían no estar tan involucrados en el conflicto, para justamente dejar saber su posición, ¿no? O establecer una suerte de barrera a fin de defenderse de una posible escalada del conflicto. Esto es más evidente con el papel que ha tenido la OTAN y sobre todo la Unión Europea en el conflicto ruso-ucraniano. ¿A qué me refiero? Hemos visto, como se puede ver en el primer headline, el tema de la posibilidad de que Finlandia ingresara a la OTAN, de cómo Ucrania venía negociando con la OTAN su posible ingreso, que fue uno de los tantos factores que terminó por desencadenar esta escalada, y que ciertamente se puede hablar de que los organismos internacionales, de la naturaleza que sean, son parte del sistema internacional, que tienen capacidad de influir en las relaciones entre los estados, ¿no? Y es algo que ya se había ido viendo, creo, desde que, y obviamente con más fuerza desde la creación de la ONU en el siglo pasado, ¿no? Ahora se confirma, ¿no? Una unión de estados que forma una entidad macro en el sistema internacional, ciertamente conforma un sistema, de por sí es un sistema. Entonces,
lo que yo considero es que existen sistemas interactuando con otros macrosistemas que terminan interviniendo en justamente este tipo de interacciones, ¿no? No solamente en conflictos, ahí tenemos incluso bastante para diplomacia, que creo que es un tema que en algún momento debemos haber escuchado, cómo necesariamente actores no estatales interactúan para generar alguna especie de vínculo de cooperación, entonces es algo que realmente existe. Lo que tenemos son, al igual que el universo, distintas constelaciones de relaciones en nuestro ámbito. Delimitarlos sería muy complejo. Lo que sí se puede empezar a entender son los comportamientos, ¿no? La forma en... Bueno, chicos, eso creo que ha sido todo por mi parte. Igual espero que les haya gustado y si tienen alguna duda, estoy aquí para responderles. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias a ti, Carolina. Y bueno, pues trasladar igual el espacio a ustedes por si tienen alguna inquietud, alguna duda. De momento, a mí, bueno, aprovechando el momento que estás aquí, Caro, y la ponencia que nos has compartido, eh, preguntarte precisamente en relación a este escenario en el que nos encontramos con la invasión rusa, ¿no? Que nos ibas compartiendo el posicionamiento, el repunte que probablemente busca Rusia. ¿Qué papel jugaría Latinoamérica dentro de esta posible expansión rusa de buscar una mejor posición dentro del escenario internacional y mostrando parte de su poderío y la interdependencia que también guardamos con este Estado? Vemos a nivel de energía, ¿no? Del petróleo, del carbón, bueno, diferentes aspectos. Eh, ¿Qué proyectaría Latinoamérica para Rusia dentro de este escenario internacional? Cierto, Mariela, el tema es muy interesante, ¿no? Y creo que además de ser una zona que ciertamente ha vivido los efectos de la guerra, también han habido ciertos beneficios en nuestra región a raíz de este conflicto, ¿no? No necesariamente para todos los estados, pero por ejemplo Venezuela, ¿no? Que ha vuelto a hacer ciertos tratos con estados con los que no los hacía antes, y esto ciertamente ha beneficiado su economía doméstica. Ahora bien, existen numerosos estados en nuestra región que incluso en asambleas generales que han habido al respecto en las Naciones Unidas se han, eh, abs, 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 han evitado votar a favor o en contra de ciertas resoluciones, y esto pues nos habla justamente de una relación. Lo cierto es que Latinoamérica tiene su propia visión de lo que espera sea su papel a futuro en la región. Incluso nuestro país tiene su propia interpretación de qué es ser un agente internacional exitoso. Entonces, lo que vamos a ir viendo, creo yo, es un recrudecimiento del conflicto, eh, porque hay muchos ya actores involucrados, ¿no? Más de los que habían en un principio, ¿no? Que eran Ucrania y finalmente Rusia, ¿no? Ahora hay muchísimos más, ¿no? Tenemos a otros organismos, a otros estados que han visto que se pueden beneficiar del conflicto por allá por Asia. Entonces, sí creo que es una situación en proceso que vale la pena ir analizando, teniendo en cuenta justamente efectos y beneficios, ¿no? Y por qué no, usar el enfoque realista, creo que es el más adecuado en un conflicto, ¿no? Y un poquito más del liberalismo también. Gracias, Carolina. Igual seguir extendiendo la habilitación que tenemos ahorita para realizar las preguntas y también dentro de unos segundos pedirles puedan encender sus camaritas para tener nuestra foto oficial con Carito y con ello realizar también nuestro post de agradecimiento contigo, Carito, por el espacio que nos compartes. Quizá una última pregunta precisamente bajo este mismo escenario es el de la crisis migratoria, bajo los lentes eh,
de esta cooperación internacional, de este apoyo que se tiene incluso desde la ONU y que acá hemos vivido, de hecho, con el país de Venezuela, con los venezolanos que vienen aquí a Perú. Puede haber ahora una derivación a atender a esta emergencia y los fondos, ¿no? Las donaciones que iban al apoyo de las personas venezolanas van a, tenderían como a reducirse. Pienso, de hecho hay una tendencia también de los venezolanos a retornar a Venezuela, eh, sea porque hay esta idea de que va a mejorar por toda la situación actual o simplemente extrañar a sus familiares porque llevan como 5 años fuera. En fin, ¿qué se proyectaría bajo esta mirada de la crisis migratoria en el escenario internacional, Caro? Gracias, Mariela. Creo que esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Sobre todo porque es un fenómeno que hemos vivido en nuestro país. En algún momento nos tocó ser oferentes de migrantes y desde el 2017, con el recrudecimiento de la crisis económica y social en Venezuela, fuimos un país receptor de migrantes. El problema, bueno, no me gusta llamar problema a la migración porque lo entiendo como un fenómeno que ocurre naturalmente, pero eh, el asunto de que sea tan numeroso ha sido ciertamente una problemática. Entonces, si bien es cierto, están retornando numerosas personas venezolanas a su país de origen, el número sigue siendo bastante escaso. Entonces, lo que se avisora es que sí hay una tendencia, pero sigue siendo bastante mínima, ¿no? No ocurre siempre. Esto se puede deber, tal vez, no necesariamente que algunas, que es cierto, ¿no? Han mejorado ciertas condiciones de vida en Venezuela, pero tiene más que ver con que no se ha podido encontrar la calidad de vida buscada en los países a los que los migrantes han arribado. Entonces, a eso se debe, ¿no? Por otro lado, el hecho de que ciertamente ahora existe un desplazamiento de personas en Europa a consecuencia de este conflicto. La Unión Europea ha estado, y Estados Unidos también en cierta medida, recepcionando a sus refugiados de guerra, ¿no? Como ellos los entienden. Eh, y lo que sí se ha podido ver y lo que he podido observar cuando le he estado haciendo seguimiento al conflicto es que las fuentes que de alguna u otra manera se obtienen los fondos que se obtienen para gestionar la ayuda humanitaria para ciertos grupos de personas en ciertas regiones, eh, creo que se ha mantenido, ¿no? Lo que sí se ha podido apreciar son donaciones a Estados Unidos públicas de tantos millones para financiar apoyo humanitario, igual la Unión Europea. Entonces, creo que eso sí se ha podido apreciar, ¿no? No necesariamente por una necesidad humanitaria, ¿no? También como una forma de presencia política, y eso es positivo, porque no ha significado que se hayan extraído fondos de otro lado, ¿no? Me parece que ACNUR tiene sus cuentas y las aclara cada año al respecto. Supongo que las de este año estarán por verse, pero me animo a especular que el financiamiento sigue siendo el mismo, ¿no? Lo presiento, me da esa impresión y eso es muy positivo. Gracias, Carito. Bien, pues si hubiera alguna pregunta adicional, este es el momento. Pueden escribirlo en el chat, pueden levantar la manito y si no hubiera alguna pregunta, igual la invitación es a que puedan encender sus camaritas para que podamos tomarnos la foto correspondiente. Entonces vamos esperando unos segunditos en lo que encienden sus camaritas, tanto los chicos del Taos como los de Gaceta propiamente, o los que convergen en ambos grupos, igual puedan encender sus camaritas y tener nuestra fotito. Así que vamos esperándoles. Voy a poner el slide, a ver, una chévere. ¿Qué les parece? Ya. Listo. Gracias, Alexa.
Gracias, Naira. Vamos esperándoles entonces para tomarnos la fotito con nuestra ponente. Igual, Carito, mientras van encendiendo sus camaritas, quizá algo adicional final que nos quieras comentar, un mensajito, un consejo, alguna sugerencia. Estudien mucho. No, mentira, chicos, siempre es un placer el Taus. Creo que eso siempre lo comento con mis colegas y también cuando me ha tocado trabajar, que por cierto, pues he trabajado con muchos colegas que conocí en el Taus, o ellos conocieron al Taus y luego nos hicimos colegas, es que la universidad es una excelente oportunidad justamente para consolidar conocimientos y hacer también bastantes amigos, ¿no? De hecho, este es un área de estudio súper importante que hoy por hoy sí tiene bastante demanda, entonces sí considero que es importante mantenernos actualizados, ¿no? Y qué lindo que todavía se siguen reuniendo. Por ahí veo a un par de amigas conectadas, así que les mando saluditos. Creo que sí, siempre es lindo. Igual a ti, Mari, ¿no? Que ya creo que nos conocemos hemos tenido el placer de hace un par de años. Entonces, igual sigan siempre en esto y lo más importante, aprendan idiomas. Sí, es un consejito random. Y saquen un examen internacional, con eso todavía sigo sufriendo, pero sí creo que es interesante, sobre todo en este campo, ¿no? No solamente con el inglés, si se puede también con francés o algo complementario, también por la literatura. A la persona que me escribió, le voy a pasar el libro que les estaba comentando, está en inglés, pero súper fácil de entender, no tiene un lenguaje complejo, que habla sobre relaciones internacionales. Entonces, espero que les sea de utilidad. Está en PDF. Tiene 500 páginas, pero el índice está bien detallado, ¿no? Y ayuda, creo que, para todo. Es una de las cositas más actualizadas con las que me he topado y creo que sí le va a servir para su consulta personal. Muchas gracias, Carito. Entonces, nuevamente, vamos a encender las camaritas. Habían por ahí unas camaritas, nos las han apagado justo. Entonces, esperamos y nos ayudas con... ¿Quién nos puede ayudar con la camarita? O les tomo como un screenshot. Sería, creo. Ya. ¿Alguno más va a encender su camarita? Ok, voy a... No me dejen sola, chicos. Sí, ahí Por favor. estamos con Daniela, con Alex, Uy, con Naira, con Gaby, con hola, ¿qué Diana. tal, Lani? ¿Cómo están? Alexa, Ujú. qué Sí, bueno. son varios. Alexa, Naida, Gabriela, qué bueno. Ujú. Bien, entonces voy a hacer el intento de tomar la foto. Una, dos y tres. A ver, vamos a ver si salió. Un segundo, por favor. Mm, eh, Aquí hay nadie. Yo tengo tiempo, chicos. ya. No hay problema, que vamos hasta las 10 de la noche. No, Uno mentira. más. Una, dos y tres. Listo, creo que ya está. Entonces ya estaría, chicos. Muchas gracias, Carito. Gracias a todos. Igual, a ver si es ustedes. Cuídense mucho. Tengan un lindo sábado. Bye. Cuídense.